Bien, en la sesión anterior estuvimos hablando de la conformación del feudalismo y de las formas como ese feudalismo va a estructurar un orden social. En esta parte de la sesión quisiera mencionar algunos aspectos que surgen a partir de esa formación del feudalismo y que de alguna forma van a construir el orden medieval durante los próximos siglos. Em, Hay dos aspectos que me parecen importante mencionar y es que el feudalismo se va a originar en algunas regiones, pero rápidamente va a generarse como un proceso de expansión que va a cubrir buena parte de lo que hoy es el territorio europeo. Hay dos aspectos que van a permitir ese proceso de expansión. Uno, la influencia, como muestra este cuadro, de otras civilizaciones, especialmente el enfrentamiento con el Islam. Y el segundo es lo que genera el feudalismo, es decir, una acumulación de riqueza, una acumulación de excedentes que rápidamente va a generar a partir del siglo XII, especialmente a lo largo del siglo XIII, un desarrollo comercial. Estos dos aspectos, esta aparición del feudalismo, esta revolución feudal que hablábamos la semana pasada y la forma como va a generar un gran excedente económico, es lo que va a desarrollar un florecimiento cultural, literario, en las ciencias, en las artes. Es decir, un proceso de expansión bien interesante. Quisiera mencionar un aspecto en este momento y está relacionado con algo que vieron con relación a las cruzadas y es este problema de la caballería, como por sacar algunos elementos que van formando institucionalmente el feudalismo. Recuerden que hemos visto cómo el feudalismo tiene dos instituciones, el feudo y el vasallaje. Ese vasallaje va a conformar una estructura cultural fundamental, que es este de la caballería, que va a marcar el orden social y de allí la formación de muchos de los linajes. El concepto de caballería, básicamente antes de que tenga una connotación de nobleza o una condición, digamos, de cierta estratificación social, se entiende como aquel que monta a caballo. En el tapiz de Bayeux ya se evidencia el conflicto con Harold, ya se evidencia la importancia que tiene el caballero, o sea, aquel que monta a caballo dentro de un orden social. Esto lo estamos viendo para el siglo X y a partir de este momento, y sobre todo con la formación del feudalismo, adquiere una importancia política y una importancia militar y sobre todo una estratificación social. Esa caballería va a tener un corte completamente distinto a partir de los acontecimientos de las cruzadas. Observen, para complementar un poco lo que vieron en la clase el jueves pasado sobre las cruzadas, que hay una serie de elementos de las cruzadas, hay que verlas dentro de un proceso de expansión del feudalismo, pero fundamentalmente hay que ver los efectos que va a tener las cruzadas o estos intentos que va a tener la cultura europea en su proceso de expansión hacia afuera. Es tanto, como esta imagen lo pueden observar, la caballería está estrechamente relacionada con un aspecto religioso. La acción de oración de este caballero está reflejando ese resultado que se generó a partir de las cruzadas. Quisiera mencionar unas cuantas ideas para redondear lo de cruzadas, podemos relacionarlo con la idea de la caballería. Básicamente, cuando hablamos de cruzada, estamos hablando de un término que aparece en el siglo XIX. Eh, un caballero del siglo XIII, un sujeto de estos que cruzan, no sabe que está haciendo un acto de cruzada. Es un término que aparece historiográficamente en el siglo XIX. Digamos, sustituye un término que se utiliza en la Edad Media. Básicamente la idea del cruzado, como lo entendemos hoy día, es el peregrino. Esto va a generar un segundo aspecto eh, que es la escritura desde un allá. Es decir, es la primera vez que Europa comienza a pensarse desde una expansión territorial, desde una presencia territorial diferente a la que ocupa. Es decir, viajar a Oriente, instalarse, generar unos reinos latinos, va a generar un proceso de escritura bien importante y esto es lo que va a formar este siguiente aspecto que es el mito de la identidad. La expansión de Europa genera los inicios de la búsqueda de identidad de sí misma, tanto que por esto el siglo XIX va a mirar tanto las cruzadas porque es el espacio donde Europa se está construyendo a sí misma.
Este es el aspecto precisamente que incide en esta construcción del eurocentrismo y al mismo tiempo que se está construyendo una idea de Europa en proceso de expansión. Repito, en el siglo XIX se construye una, una imagen del Islam. Allí, una imagen del Islam donde la idea es el enemigo al que hay que combatir. Recuerden que las cruzadas es contra el Islam. Esto es lo que genera una vigencia, recoger lo que fue la vigencia del concepto de cruzada tan fuerte, por lo menos hasta el siglo XVI. De hecho, la experiencia de los viajes de Colón están asociados con viajes de cruzada. Em, Ahora, en este sentido, hay que ver varios aspectos con respecto a esta conformación de la cruzada. Creo que uno de los aspectos más relevantes es la aparición de la caballería y sobre todo la experiencia que los señores medievales, los señores feudales van a adquirir con respecto a lo que es la guerra medieval. Uso de técnicas, el uso de, el uso de instrumentos de guerra, las formas de defensa, el amurallamiento. Buena parte de esta arquitectura se está tomando del mundo musulmán. Las miniaturas medievales están reflejando precisamente estos dos aspectos, la parte ofensiva, la parte defensiva, la mayor parte tomada de la experiencia medieval, pero es aquí donde cobra importancia la idea del sujeto que viaja como cruzado y sobre todo no tanto quién viaja, sino quién lo defiende. Allí es donde se va a incentivar esa idea de la caballería medieval. Partamos de un principio. La cruzada es un acto de peregrinaje y se va a entender como un peregrino. Hay peregrinos armados, peregrinos no armados que hacen el viaje hacia unos lugares en un eje que está fundamentado a partir de Roma como centro del mundo. Son dos ejes. Roma, Santiago de Compostela, la Roma de los pobres, perdón, Jerusalén de los pobres y Roma, Jerusalén como punto de expansión. Esas peregrinaciones van a estar acompañadas por unos sujetos armados, que son los que posteriormente van a armar las órdenes militares de caballería, y allí donde se le va a dar al caballero medieval toda esta simbología, donde cada elemento, tanto el peto como el escudo, la espada, tiene una representación simbólica. No es gratuito. Recuerden que estamos hablando de una Edad Media, donde cada elemento hace parte de un aparataje simbólico. En ese sentido, cruzar el territorio de los caballeros, el caballero, no solamente el de la cruzada, sino los caballeros del siglo XII y XIII, cuando cruzan el territorio están haciendo una peregrinación. Y en ese sentido estamos hablando de una peregrinación que hace simbólicamente, lo que hace es buscar la Jerusalén imaginada. Eh, el, eh, Toda la caballería medieval está asociada precisamente con estos aspectos, con aspectos de carácter religioso, donde, como decía hace un momento, está asociado a prácticas lúdicas como a prácticas religiosas. Me parece importante destacar algunos aspectos con respecto a la caballería. Uno, estamos hablando de una sociedad de guerreros, donde la caballería se convierte en un espacio incluso lúdico. Parte de las actitudes de los juegos de los hombres están relacionados con la guerra. Un segundo aspecto es eh, la montería y un tercer aspecto es lo que está relacionado a la caballería con la vida cotidiana.